Bueno, buenas noches, hermanos, y quiero que entender para que la palabra de Dios es que la palabra de Dios siempre sea pues, bien para seguir el del libro de Oseas. Estamos en el capítulo 4, que quedamos en el uh, estamos en el 4, estamos en el 5. Y quiero que veamos como dice en este caso aquí. Y estamos en el versículo 5 estudio. Dice así: caerá por tanto, caerá también contigo, caerá por tanto de día, y caerá también contigo letra de noche. Dice, y a tu madre sea. Interesante este versículo, porque la pregunta sería, bueno, ¿a quién le está diciendo? ¿Quién le está diciendo? Caerá por tanto de día, y también al profeta contigo y a tu madre escribe. Bueno, los demás, ¿no? Y cada texto está diciendo al profeta, va a pasar eso, porque está diciendo el profeta es, sin sacar a verdad de su texto, o sea, puede decir cualquier cosa, pero realmente como dice, ver el contexto. Y obviamente el contexto lo encontramos en el versículo 4, donde simplemente empieza un nuevo discurso, nuevo discurso, nueva palabra. Habíamos visto en la anterior, ¿verdad? Donde dice la reina Varela, dice ciertamente hombre, no contiendan ni respeta hombre, porque tu pueblo es como lo que soy. Y la idea siempre detrás de todo esto, bueno, es la nación, pueblo, al fin y al cabo no ha producido efecto. Entonces el Señor les dijo anteriormente que contendiera con su madre. O sea, la madre del reino, de la totalidad del reino. Eso es lo que tengo, como dijo anteriormente, que dos representan, podemos decir, dos israelitas en forma individual. Entonces, aquí no les está diciendo directamente, Señor, ustedes,
caer. No le está diciendo eso, le está diciendo justamente al sujeto del versículo 4. Sin embargo, quiero decirles que el versículo 4 también tiene, ¿verdad? Hay otra traducción, ¿verdad? Que ustedes pueden verla, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, lo mismo en la Biblia de estudio siglo XXI, ¿verdad? Que son bien pegados al original y se expresan de la siguiente manera. Traducen así, ¿verdad? Que nadie pleitee ni reprenda. Sacerdote, solo contigo va mi pleito. Y en la Biblia del siglo XXI lo traduce de la siguiente manera. Nadie contienda ni amoneste a ninguno, porque es contigo con quien tengo pleito, oh sacerdote. Entonces, cuando dice, versículo 5, caerá por tanto, ¿verdad? De día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre escribirá, ¿verdad? Estamos viviendo, ¿verdad? A un brujo personificado a través de un, lo que se llama sacerdote. Sacerdote no se refiere a un, ¿cómo se refiere al brujo? Al brujo. Entonces está utilizando similares, como por ejemplo cuando decimos familia, la palabra pero denota pluralidad, que en este sentido se está refiriendo a sacerdote, sacerdote, sí, o sea, el grupo de personas que tienen una función específica ahí en la nuestra. Entonces, cuando dice que me cae ¿verdad? Al sacerdote. Ahora la pregunta viene, si en el reino del norte había sacerdotes, porque prácticamente estaban, puede decir que tenían ya su lugar cultural, porque el templo estaba todavía bien. Entonces, básicamente, ellos estaban ahí en el templo, ministrando, dentro de Salomón, o sea, en la parte sur, ahí en Jerusalén. Entonces, no podríamos decir, bueno, que son los mismos sacerdotes, ya en el reino del norte, porque Jeroboam, que fue el primer rey, después de que se el reino, él constituyó sacerdote, y él constituyó lugares de culto, lugares que se llaman, él instituyó lo mandó a hacer de cerros, de oro, ¿verdad? Y los puso en los extremos de lo que es el Israel o el reino del norte, los extremos de pueblos que estos son sus dioses, sacaron de la tierra. Entonces decían, por a Jerusalén, a Torah, él tenía temor que el corazón del pueblo se regresara nuevamente, ¿verdad? O retornara nuevamente a la existencia de David. Ellos después dicen que van a matar a ti. No de que el pueblo retorne, entonces por eso es que él estableció esa para evitar que la gente pueda lograr a Jerusalén el templo. Entonces constituyó sus propias fiestas, sus propios sacerdotes, como que dice la ley para hacer sino que él constituyó ahí la clase de sacerdotes. Entonces, estos sacerdotes también, ¿cómo se llama? Algunos consideran que cuando habla de sacerdotes, se refiere precisamente
también tenía funciones, presentar ofrendas, hacer justicia, la ley, ¿cuál ley? Entonces, entonces, de alguna forma, tiene una función. Hay otros consideran que los sacerdotes no solamente se metían dentro de lo que es el reino de Dios, la nación, que estaban a pueblo o a otras tribus, pues visitaban ellos, ¿verdad? Y cómo se llama, y le enseñaban también al pueblo la ley. Tenemos para el caso, por ejemplo, Samuel, ¿verdad? Es un hombre que se movía en toda la nación, en toda la tierra prometida. Entonces, eh, el Señor se refiere a ellos, entonces cuando dice caerán cantando, no se refiere a Israel, va a caer, que la madre de Dios iba a caer, iba a destruida. Está diciendo específicamente a, a ellos, a los sacerdotes, también, y había profetas, había profetas falsos, y había también profetas falsos. Entonces, la, la traducción se puede decir que más se ajustaría, ¿verdad? Que está la traducción. Sin embargo, esto no contradice de una manera que tenemos una reina valera, en el sentido que el pueblo, ¿sí?, se resistía a obedecer y obedecer. Entonces, el Señor tenía pleito contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los sacerdotes. Simplemente, ¿verdad? Aún cuando tenían esa función, estado de educación, aún cuando fueran personas locales iban a visitar a otros. Parece ser de que ellos no cumplían esa función de ministrar al pueblo, de ministrar al pueblo, señales, sino que básicamente se ocupaban en otros asuntos, simplemente se ocupaban de cuestiones para el dinero, ¿no?, de acumular riqueza y todo eso. Entonces, cuando dice, y ahí dice la palabra es, ¿verdad? Uno es caerá, dos que caerá también el profeta. El sacerdote, recordemos, ustedes tenían la función de representar al pueblo delante de Cristo, de la ley. Y el profeta tenía la función de representar a Dios y a los hombres, cual el Señor comunicaba, era su voluntad al profeta y el profeta del pueblo. Es decir, que de ahí recibían el pueblo las directrices de parte del Señor. En muchos casos, la función del profeta era amonestar al pueblo. Pero también en otras ocasiones era tratar de animar al pueblo, siempre en base a una palabra de Dios. Nunca el profeta podía hablar por su propia cuenta, no podía hablar, podemos decir, de su propia cuenta. Tenía que hablar siempre la palabra de Dios, tal como el Señor se lo había tratado.
caminos que el pueblo en este caso estaba apartando, entonces venía la amonestación. Entonces, para que entendamos bien lo que dice que va a empezar de día, podemos tomarlo en el sentido literal, en el sentido de que la función del profeta estaba en la parte del día. En ese sentido podemos hablar de que estaba él, entonces él iba a caer de día, pero también es una referencia en el sentido de que cuando habla de día, se refiere también al ese tropiezo que va a tener o esa caída. Entonces va a ser vista, no va a estar, podemos decir, ¿cómo se llama? No va a ser algo a escondidas, va a ser algo al pueblo, que el pueblo lo va a ver y que el pueblo va a saber. Y ese sacerdote profesó o, como dice en el hebreo, ¿verdad? Pereció, ¿verdad? Porque la idea de caer ahí también, el significado de caer es perecer, ¿verdad? Perecer en el sentido de que, ¿cómo se llama? De que va a llegar, ¿verdad? A su fin, o va a cesar ya el ministerio. O sea, ya no van a ser más sacerdotes. Cuando habla también dice, además de que el sacerdote te va a caer de día, dice caerá también contigo de noche. Miren, el profeta tenía una función, ser un sentinela. Un ejemplo de Ezequiel. ¿Qué hacía Ezequiel? Bueno, advertir al pueblo de lo que venía. Viste que el pueblo se preparara. Entonces es la función de Ezequiel advertir al pueblo. Para advertir al pueblo. Y ustedes saben que la función después no hay que estar de día, no, ¿verdad? Hay que estar de noche. Entonces, el Señor va a hacer perecer a uno o a otro, que realmente había un problema con él. No le atendía al pueblo. Algo que hablaba de su propio corazón. Como dice Ezequiel, ¿verdad? Le ofrecían paz al pueblo y no había paz. Y muchos profetas tenían una característica muy importante. Miren ustedes, yo que vean, se llama Ezequiel, capítulo 33. Del versículo 30 en adelante. Miren ustedes lo que el Señor les dice al pueblo. Ustedes, oh hijos de hombre, los hijos de tu pueblo hablan acerca de ti. Las paredes y las puertas de la casa. Hablan el uno y el otro, cada uno con su hermano siempre. Venir y oír cuál es la palabra que viene de tu mano. Estaba acostumbrado. Vienen a ti, dice, como el pueblo acostumbra venir y se sientan delante de ti como un pueblo. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Más bien expresan motivos sensuales con su boca, su corazón
corazón va en pos de sus ganancias deshonestas. Y aquí que para ellos tú eres como un cantante de motivos sensuales, cuya voz es agradable y que toca bien. Oyen tus palabras, pero no las pones por obra. Pero cuando esto venga, y aquí que ya viene, pues hablando de profeta, entre ellos. Miren ustedes cómo el Señor los amonesta. Dice, ellos, a pesar de la iniquidad, a pesar de todas las maldades que practicaban, dice que se recostaban a la orilla de las paredes, ¿verdad? Bueno, ya hoy, Señor, realmente estaban mal acostumbrados a ir con los profetas. Y entonces venían, llegaban donde Ezequiel, ¿verdad? Y entonces veían la palabra del Señor. Pero para ahí, veían esta palabra, era como una especie de visión, algo, decir, que se está diciendo ahí, algo más agradable. Ah, qué grande, qué bonito mensaje. O sea, como una canción, la oía, solo decía, qué belleza, qué belleza. Pero hasta ahí nomás llegaba. Porque nada de lo que decía el dice, lo ponían por obra. No queda como una especie de canto, habla del espíritu, nada más hasta ahí llegaba. Era como, es como aquel dicho que dice, ¿verdad? Que cómo se llama que el ejemplo por un oído le sale por el otro. Pero más bien ese otro dicho es, el señor papá de hermano Hernán, ¿verdad? Le entran por el mismo oído y le sale por el mismo, porque rebota, ¿verdad? Porque le entra por un oído y sale por el otro, por lo menos algo se queda. Entonces tomaban la palabra de Dios como que fuera una canción, como los cantos que había ahí en medio del pueblo, como cantos de palabra, que no la ponían por obra, o sea, no practicaban. Entonces, como no la practicaban, cuando venga lo que él ha dicho, es verdadero, entonces van a saber que verdaderamente sí hubo un profeta verdadero. Cuando dice, sabrán que hubo un profeta entre ellos, hablando, hermano, porque había muchos profetas, y la idea es que sí, había profetas verdaderos, porque había falsos profetas, incluso los antiguos, no se no les va a pasar nada, pronto van a regresar, no, esto va a terminar y van a regresar. Recuerden ustedes de que, ¿cómo se llama? De que unos se quedaron allá, ¿verdad? Unos sobrevivieron. Esa es la esperanza de Dios, pero los que sobrevivieron allá, estaban diciendo que a ellos Dios les había dado la tierra. O sea, eran los sobrevivientes, pero el Señor les manda también la palabra dura a los sobrevivientes. Ellos habían sobrevivido, pero no significaba que las cosas ya estaban bien. Y les dice que era un pueblo cargado de iniquidad, un pueblo lleno de sangre, dice ahí, comen con sangre, y todavía son idólatras, sobrevivientes, aún viendo la destrucción de Jerusalén, aún viendo lo que hicieron los caldeos, ¿verdad? Y aún así se arrepienten. Entonces el Señor les dice, ustedes creen, por haber sobrevivido, es que ya van a tomar posesión de la tierra. Están equivocados. Ustedes van a perecer de qué manera. Van a perecer por espada, hambre
peste. Así lo dice, el versículo 23 adelante. Van a aparecer por eso. O sea que ellos se creían, bueno, nosotros sobrevivimos. Pero era un pueblo que estaba sobreviviendo, era buena dicha, estaban llenos de maldad y de pecado, de iniquidad. Pero ellos dicen, vamos a tomar. Pero el Señor no les hace perecer. Les manda los tres castigos. Son, ¿cómo se llama? Espada, la hambre y, ¿cómo se llama? La peste. Entonces, como les digo, por eso el Señor dice allá en el reino del sur, miren, sacerdotes y profetas van a perecer. Ellos no van a quedar. Y después dicen, y a tu madre destruiré. Sabemos bien, hermanos, de que esa palabra tu padre se refiere sí al reino, a la totalidad del reino, en el cual están conformados los gobernantes, el rey, ¿verdad? Los sirvientes del rey, y después tenemos los hijos, después decirlo, los israelitas, el ciudadano. Entonces dice, tu madre a mi celo. El Señor lo reitera. Anteriormente el Señor había dicho, por habíamos nosotros estudiado en el 2, que contendieran, ¿verdad? Que llevaran, contendieran, ¿verdad? Que contendieran con su madre, o sea, en sí con el reino, en sí, a los israelitas, ¿verdad? Porque el Señor no la miraba ya al reino del sur ya como su esposa, ya no la miraba como su esposa, tampoco ellos miraban al Señor, fueron maridos. Entonces el Señor les manda que quiten esa vestidura que se llama mujer, de mujer prostituta. Y entonces anda, y en el versículo 3 hace una advertencia potencial. No sea que yo la desnude por completo y la ponga como tía, la deje como que cierre. Ya, me decía yo, han pasado algunos años. Entonces el Señor ya, se puede decir, se cansó. Lleva un momento en que el Señor se harta de todo. Ya no quiere saber más. Y entonces le dice, y a tu madre destruiré. O sea, que eso ya, puede ser, ya es el juicio, en el sentido de destruir. O sea, en el sentido de que va a perecer ya, va a cesar. Y efectivamente cesó ese reino. Así, y tomaron el reino del norte, y llevaron cautivos. Y es que, como le digo, algunos están confiados. Dios decía, que son israelitas de la descendencia de Abraham, somos hebreos, todos, pero ya el Señor dice a tu padre, decreto divino. Decreto divino. Y miren, lo peor que puede haber es la autoconfianza. Quiero que busquen ustedes el libro de Isaías, en el capítulo. Porque llega un momento en que el Señor también se cansa de la iniquidad, de la práctica, se puede decir, de la maldad, de esa práctica, podemos decir, de violación continua de la ley, a sabiendas que el Señor lo prohíbe. Miren ustedes lo que dice en Isaías capítulo 1. Miren el versículo 2. Oíd cielo y escucha tierra.
que habla del Señor a su llamado, podemos decir al cielo y a la tierra. Es interesante, ¿verdad? Se llama como testigos. También cielo y tierra sean testigos. Crié hijos, dice, y los engrandecí, pero ellos se rebelaron. Esto está refiriendo, hermano, cuando el Señor habla de abrir cielos y escucha tierra. No recuerda usted, no. El Señor ponía por testigos al cielo y a la tierra. Ponía por testigos al cielo y a la tierra. De que había puesto delante de la nación la bendición y la nación. Y entonces el Señor dice, escojan bendición para que vaya bien vivo. Pero siempre es una palabra que se usa, ¿no? El cielo se escucha tierra. Dice, porque habla ya. Él va a hablar. Entonces tienen que estar atentos, ¿no? Como que si la tierra está como personificando la tierra como que si fuera a ser vivo. Y en verdad el cielo y la tierra, vean, que la naturaleza en sí no es algo inerte, sin vida. ¿Verdad? La tierra, miren, la tierra es lo que se llama siente, cielo y tierra porque fueron creados por Dios. ¿Verdad? Fueron creados por Dios. De alguna manera la tierra también siente la bondad o la maldad, cielos también, y el ejército de ellos. Entonces dice, crié hijos, está refiriendo cuando él tomó a la nación en sus inicios, la cuidó, era como que si fueran sus hijos, ahí la cuidó, y después dice que esa cuidó, hizo grande, grandeció, ¿verdad? Resaltó, ¿verdad? Por encima de todas las naciones, hizo grande. Dice, pero la salvedad es, los engrandecí. ¿Pero qué pasó? Se rebelaron contra mí. Antes de ser agradecido, Dios, esta grandeza, esta bendición, pero fue al final revelarse. Señor, es como que el dicho dice, cuando los hijos salen, salen de sus dientes malos, ¿cómo se llama? Cría cuerpos y sacarán los ojos. Dice, pues más o menos el Señor por ahí está diciendo que cría cuerpos para que me sacaran los ojos, que cría hijos y se revelaron. Y, no, y sobre todo los sensitivos, o sea, los hizo grandes. Después el versículo 3 pone un ejemplo de la agricultura, un ejemplo de los animales, de los animales de carga, las bestias de carga, ¿verdad? Los animales que consideramos, ¿verdad?, como inferiores, como que no piensan ni nada, pero miren cómo los compara. Dice, el buey conoce a su dueño. Y sí, el buey, de carga. El buey lo conoce, el dueño obedece. Y por donde le dice el dueño que va, ahí va el animal, la tierra, sin protestar. Él sabe quién es. Y dice, y el asno el pesebre de su amo, o sea, que provee la comida. ¿No? Esta es mi comida, pues el asno que conoce. O sea, tiene más conocimiento. Es mal. Ya va a ver usted. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. Aquí ustedes, ¿verdad? El ejemplo que el Señor pone. Como queriendo decir, son peores que los animales. Que estos animales, miren, conocen mi pueblo. Saben quién es. Por ejemplo, las ovejas. Las ovejas conocen el pastor. Y las ovejas no van a seguir a cualquier pastor. Ya saben
yo hasta dónde el pecado puede degradar al hombre. Pero dice, ¿cómo es posible que estos animales sí conocen? Ustedes no conocen, me conocen a mí. No me entienden. Peor de todo. Yo digo, hasta dónde el pecado es. Hasta podemos decir qué bajeza puede llevar el pecado del hombre a comportarse peor. Nosotros creemos que, digamos, la fauna es caos, pero realmente bien, miren, la fauna no es un caos, está más bien organizada, aún en jerarquía, ¿verdad? Aún en empatía. No hay una es, se llama, hay organización, hay temor, hay respeto, uno puede ver, pero el pueblo dice, el versículo dice, hay nación pecadora, o sea, hay una exclamación, ¿verdad? Dice, hay nación pecadora. Dice, pueblo cargado de iniquidad. Miren, la iniquidad, hermanos, es la, ¿cómo se llama? Es una palabra que se traduce como sin ley, en el sentido de que son personas que no tienen ley alguna, sino se dejan llevar, nadie los manda, ¿verdad? Nadie los gobierna, no tienen ley, no tienen ley, puede ayudar, nadie obedece nada, la ley no existe, la ley del Señor, no existe la voluntad de Dios, por eso le dice, es cargado, no obedece nada. Y hay un versículo por ahí en Reyes, dice, aunque sea obedezcan, anden en los estatutos de las naciones, ¿verdad? De las naciones que los rodean, las naciones. Pero ni en esos estatutos estaban ellos. O sea, como ya decimos, las naciones por lo menos tienen reglas o estatutos, que se anden en ellos, no había cosas buenas en esas leyes, pero ni aún a él seguían los estatutos de esos pueblos vecinos a los que consideraban pueblos inmundos, pueblos sin Dios, idólatras, que los despreciaban. Y dice, nación pecadora, descendiente de malhechores. Y el malhechor sabemos que es que practica el mal. La persona que practica el mal en forma continuada. Hijos depravados, o sea, ya el estado de depravación, ¿verdad? Moral, depravación. Han abandonado a Jehová, han despreciado al santo, dice, se han vuelto a, o sea, según ellos, ¿verdad? Ellos iban a cotidianamente. Se puede decir que hoy día, cultura, que somos más cultos, ¿sabes? Porque dice, somos más abiertos, hemos otorgado más espacio, más derecho, que el hombre sea feliz, no quiera estar. Ustedes dicen que son mejores hoy en día, ¿qué lo dicen? Hemos evolucionado, hoy hay más derechos, todo. Si alguien es feliz, así en su estado, ¿verdad? Casándose, o hombre con hombre,
alguien es feliz con la pedofilia, de repente se va a llegar a legalizar esta cultura. Pero, más bien eso es un retroceso. Bueno, ¿por qué? Prosperaron, entonces se engrandecieron, se relajaron, como dice ahí, se engordaron, no tenían todo. Vamos, ahora les pasa. Pobrecitos ellos, ¿verdad? Que no han salido del closet, están ahí encerrados, ¿verdad? Entonces ahí comenzó la degradación. Es increíble. Entonces dicen ellos, esa es la cultura, el avance. Cada vez van tratando de quitar a Dios, ¿verdad? De donde sea. En una pueblo, las escuelas ahora, eso no se puede permitir. Ahora, ¿verdad? Entonces así va de degradación. Pero esto es condenable, hermano. Se trata del pueblo. El pueblo es, no puede permitir. Miren ustedes que más adelante el Señor les hace un reproche. Miren el versículo 10. Entonces, ya les digo, ustedes son un pueblo cargado de pueblo pecador, un pueblo, o sea, depravado, de malhechor, no hace bien, solo el mal. Escuchad la palabra de Jehová, versículo 10. Oh gobernantes de Sodoma, escucha la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. Imagínense hasta dónde lo estoy diciendo. Eran igualitos. Lo está comparando con Sodoma y Gomorra. Porque a ese grado habían caído. Y habían caído más abajo todavía de Sodoma y Gomorra. Porque el Señor, recuerdan ustedes en Ezequiel que dice, que dijo, aunque estuvieran estos tres hombres, estuviera Job, estuviera, ¿cómo se llama? Estuviera Daniel, estuviera Noé, aunque ellos estuvieran en medio, ¿verdad? Esos tres, que estuvieran en medio, dice, ellos se podrían solos, no iban a perder. Entonces le dice, miren, gobernantes de Sodoma, pueblo de Gomorra, dice Jehová, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Que el pueblo a pesar y pecado moral, igualmente, ahí va a estar su ofrenda. Dice el Señor, hastiado estoy de holocausto, carneros y el cebo de animales. No deseo la sangre de todos de los animales cabríos. Cuando venís a ver mi rostro, impide esto de vuestras manos para que deis el problema no eran, hermanos, los sacrificios que ellos presentaban por la ley, el problema era ellos. El Señor no quería un pueblo que venga con sacrificio, sino un pueblo que estuviera limpio interiormente. Eso me recuerda, por ejemplo, cuando Caín y Abel, que puede presentar una ofrenda. ¿Qué fue lo que el Señor quiso? Dice, miró Dios con agrado la ofrenda de Caín, pero miró a Caín y a José. El Señor no la aceptó. Y mire el Señor primero, la persona, lo demás, ¿verdad? Entonces el Señor estaban ofreciendo ellos conforme. Sigue adelante. Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de las manos para que llegue sano? No, yo no quiero eso de usted. Yo no lo pido porque yo no quería que quiero eso. Bueno, dice,
no traigas más ofrendas más. Era mejor no ofrecer, porque son vacas, o sea, vacías, que no van a tener ningún efecto. Dice, el incienso me es una abominación, también las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad, dice, con asamblea festiva. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me son una carga. Estoy cansado de soportar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos. Quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad el derecho. Reprended al opresor. Defended al huérfano. Amparad a la viuda. Y así sigue. Entonces el Señor dice, mejor miren, dejen ya de venir, dejen ya de celebrar fiestas, dejen ya de guardar el sábado. Lunas nuevas y cuántas festividades. Dice que el Señor las miraba como una carga, eso. El Señor las aborrece. O sea, cuando extendían sus manos para orar, ellos dicen, Señor, voy a esconder mi rostro, no lo voy a escuchar. O sea, venían ellos a asambleas festivas, venían con iniquidad. ¿Por qué razón? No puede soportar la festividad, porque hay iniquidad. Entonces, la celebración, la reunión del pueblo que estuviera limpiado, que estuviera santo. Pero el pueblo venía porque practicaban idolatría, iniquidad, todo, y venían después como pueblo santo. Entonces, yo creo que esto nos enseña mucho. ¿Qué es lo que el Señor quiere? No es tanto lo que podamos hacer, no la limpieza de la limpieza de nuestro corazón. Eso es aceptable, Señor, para que también lo demás sea agradable a que uno ofrenda de cualquier arte. Pero la nación, el pueblo escogido, había caído en eso. Había caído en eso. El Señor ya no quería nada. Lo que era más agradable, no ofreciera nada, sacrificio, ni nada. No guardaran sábado ni nada, que no vinieran al templo. Era más agradable a Dios que lo que estaban ellos haciendo. A ese culto cargado de iniquidad. Esas dos cosas no se. Venimos nosotros al culto, hermanos, por tanto, con un corazón dispuesto, sabiendo que Él nos ha limpiado. Le venimos a hacer lo mejor de nosotros. Entonces, regresando al libro de Oseas, el Señor también pasa lo mismo. Sacerdotes y los mismos van a protestar, porque ellos realmente tenían un problema moral serio y un problema espiritual serio. Más adelante dice, está ya la sentencia para los líderes espirituales, porque el sacerdote y el profeta eran líderes espirituales. Entonces el Señor dice, bueno, ¿qué pasa con mi pueblo? Porque mi pueblo perece. Dice, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Tuvimos allá anteriormente los pueblos que los sacerdotes tenían una gran. Entonces, el pueblo es destruido. ¿Por qué
qué razón el pueblo es destruido? Porque le falta. ¿Por qué? Realmente el conocimiento del Dios vivo. Y ese conocimiento tiene que proveerse realmente las personas que Dios había designado, los profetas, que ellos eran encargados de enseñarle la ley, enseñarle al pueblo primero, enseñarle al pueblo a que aprendiera a hacer bien. Esto lo veíamos allá en Isaías. Dios les dice, vemos Isaías, hermano, el versículo 7 dice, aprender a hacer el bien, buscar el derecho, defender a la persona. Y es que, hermanos, miren, hacer el bien no es algo, podemos decir, espontáneo. Nacemos con la tendencia de hacer el bien. Y obviamente nacemos en un estado de inocencia, obviamente, ¿verdad? O sea, el niño pequeño pues sabe distinguir lo bueno y lo malo. Entonces tiene que aprender a hacer el bien. Entonces, hacer el bien realmente es un aprendizaje. No es algo que va a surgir de la voluntariamente. Porque, miren, nosotros llevamos la ley de Adán, nosotros, de Dios, pecado. Hemos alcanzado precisamente la comunicación, pero, y en la cual, claro, la naturaleza la llevamos todavía. Solo que esa naturaleza podemos decir que tiene poder, que el Espíritu Santo de Dios también dentro de nosotros y nos gobierna. Entonces, obviamente, tenemos que entender, ¿verdad? Ahí vamos, operando. Nosotros las podemos operar. Pero lo que le quiero decir que el bien aquí, pero el bien, no el bien según el mundo. Bien, el mundo tiene su regla, que es el bien. No, el bien según lo que el Señor dice. Él les dice, ustedes hacer. Dios es el bien. Aprendan a hacer. Aprendan a hacer lo bueno. Porque ese es un aprendizaje. ¿Verdad? Y ahí en la Biblia les encontramos, hermanos, la norma moral. Cómo hacer el bien. Dios manda cuál es el bien. No es la regla. La regla del mundo es contraria siempre. Entonces el bien es un aprendizaje. Puede ser que ese aprendizaje lo tengamos de alguien, un maestro, ¿verdad? O ser autodidacta por nosotros mismos, pero aquí está. Bien que Dios quiere que hagamos. Si lo dice, por ejemplo, Efesios, el que robe, dice, no robe más. No, que dice, trabaje, no solo trabaje para sostenerse, sino para ayudar a otros. Entonces, es un aprendizaje. Entonces, eso tenía el problema. Mi pueblo, ¿verdad? Es destruido porque carece de conocimiento de Dios. Allá el Señor les dice nación, no se llama que el buey conoce a su dueño y el asno conoce el tercero, pero mi pueblo dice no conoce. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que debían enseñarle, en vez de enseñarle el camino de la luz, estaban enseñando la tierra. Eso, entonces, hermanos, ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? Así que para la próxima vamos a hablar más en lo que es el versículo 6. El por qué el pueblo perece por falta de
Y obviamente la responsabilidad recae en no cumpla. Muchas gracias, hermanos.